Imagina que de repente mañana despiertas y el mundo se ha acabado, ha desaparecido todo, de repente ya no hay redes sociales, no hay galerías, no hay cines y eres la última persona sobre la faz de esta tierra. En medio del silencio en lo que avanzas por las calles encuentras dos objetos en el suelo, un lienzo en blanco y una hoja en blanco. ¿Te tomarías la molestia de pintar? ¿Escribirías una historia que sabes que nadie nunca podrá leer? Creo que esta pregunta lleva a un debate eterno que lleva haciéndose toda la historia y es si el arte es un diálogo con el mundo o un monólogo necesario para el alma. Es decir, ¿el arte se crea para la audiencia o para el propio artista? Tomando de ejemplo rápidamente el cine, se pueden ver directores como Tarantino que dicen que hacen películas para sí mismos y luego el resto está invitado también por supuesto a disfrutarlo, mientras que hay otra rama que justifica el arte como servicio, un producto que está diseñado simplemente para satisfacer la necesidad de ese público. Pero ¿qué ocurre si de repente ese aplauso desaparece? ¿Qué ocurre y qué le queda al creador cuando ya no tienes a quien impresionar? Bueno, pues vengo a hablar del manga de Look Back de Tatsuji Fujimoto en el que se va a explorar esta crisis. Al principio tenemos nuestra protagonista, una niña pequeña llamada Fujino, que no dibuja en ningún momento porque ame el arte, dibuja simplemente porque ama ser admirada. Su motor al final es la superioridad. Por eso, cuando de repente aparece otra niña llamada Kiyomoto, una chica cuyo talento técnico es muchísimo mejor que el de Fujino, el mundo de Fujino de repente se rompe. Esas tiras semanales que sacaba para el manga del colegio y que la hacían sentirse superior y en cierta manera satisfacer su ego, de repente ya no sirven porque ya no es la mejor, de repente los elogios ya no existen. Y entonces para ella, ¿qué sentido tiene el dibujo cuando no hay elogios? Es por eso que Fujino acaba abandonando el hacer manga, porque cuando creas solo para una audiencia, el momento en el que pierdes su atención, tu identidad se desvanece. Pero es justo en este momento en el que la historia da un giro profundo, porque Fujino no vuelve a dibujar por orgullo, sino por conexión. Cuando conoce a esta niña, llamada Kiyomoto, descubre que su arte fue el único puente que sacó a esta chica de su habitación, porque Kiyomoto es alguien que temía al mundo y a las relaciones sociales, era incapaz de avanzar y de salir de su encierro, de su propia habitación, y es gracias a lo que Fujino ponía en el papel que consigue superar esto. Es así que empieza a vivir el arte junto a ella. Fujino experimenta una metamorfosis, ya no es una simple dibujante de manga buscando palmaditas en la espalda, se convierte por primera vez en un artista. Entiende que el arte no es una competencia sino un propósito de vida, es la capacidad de dictar tu propia realidad, de crear escenarios donde una amiga puede ser salvada, de ser incluso un dios que construye refugios para los demás e incluso para ti mismo. Fujino acaba comprendiendo que crear es una manera de transitar la existencia. Al dibujar ya no espera una calificación, está procesando su dolor, su alegría y su historia. El arte se convierte en su lenguaje para comunicarse con la vida misma, incluso cuando la vida se vuelve trágica. Cuando el arte deja de ser sobre mí, el ego, o sobre ellos, esa audiencia, y pasa a ser sobre esto, el acto simplemente de existir, es decir, vivir, y así es cuando nace el verdadero creador, lo que es un artista. Entonces, si volvemos a ese escenario que te he planteado del apocalipsis, si estuvieras solo en el mundo, ¿crearías arte? Si eres un artista como Fujino, que encontró su propósito, la respuesta probablemente sea un rotundo sí, porque el arte no es solo para que otros lo vean, es para que tú puedas ver el mundo de una forma soportable. Dibujarías ese cuadro no para que un crítico lo reseñe, sino porque en ese trazo, por un segundo, eres libre. Como dice el título de la obra, Look Back, no miramos atrás solo para ver quién dejamos atrás, sino para recordar que el arte fue lo que nos dio la fuerza para seguir caminando. Entonces, si nadie estuviese mirando, ¿qué estarías creando ahora mismo? Para mí Look Back es una obra magnífica, ya he hablado en otro vídeo sobre ello, el cual tuvo de hecho mucho apoyo, pero en este lo he tratado a llevar más por el lado del artista, debido a que a mí en cierta parte me afecta. Por supuesto, no soy un creador increíble, no soy famoso ni creo que lo vaya a ser nunca, pero sí que es verdad que me afecta esa pequeña reflexión. Yo realmente en el momento en el que hago vídeos los hago porque me satisface que haya una audiencia que halague mi obra o simplemente los hago porque me gusta hablar. En mi caso al final la respuesta creo que es relativamente sencilla. Soy un canal muy pequeño y la verdad es que siempre lo he hecho porque me ha gustado, aunque no puedo negar en absoluto que en gran parte acabo creando para una audiencia. Me gusta hablar, es por ello que me llamé Delirare, que significa delirar en latín. Bueno, y para quien no lo sepa, delirar es hablar de muchas cosas desviándote de un punto, y aunque al final me gustaría llegar al punto de Fujino de tener la capacidad de crear arte no solo por la necesidad de aceptación de la gente, sino porque sea un artista, y creo que actualmente no estoy en ese punto,
Pero bueno, ya se verá en un futuro. De nuevo estoy delirando, ¿no? Me estoy yendo del punto. Me encantaría saber un poco tu opinión, sobre todo si creas arte de cualquier tipo. No me refiero a algo grandioso, no tienes que hacer la Mona Lisa, no tienes que hacer una obra literaria magnífica que sea disfrutada por millones. Puedes hacer un vídeo, dibujar, incluso en redes sociales subir cualquier tipo de contenido puede llegar a ser hasta arte. Y bueno, esto es todo, espero tu opinión, qué piensas también de la obra, por supuesto, y esto es todo. Gracias por el apoyo y hasta otra. Adiós.